na, Tá, no vamos servidor. começando. Vamos começando. Aí o Davi Amém. Miranda Vamos está comenzando mientras David né? resuelve su tema de Muito audio. bem. Muy bien, Jorge Jorge e Maestre, y Maestre, foi muito, fue muito edificante, muito muy encorajador edificante y a conferência alentador la em Colômbia, conferencia en tanto em Colombia, Barranquilha como tanto en em Barranquilla Bogotá. como en Foi Bogotá. uma viagem Fue un viaje bastante corrida, bastante né? Nós muy tivemos que, corrido. aqui do Brasil, sair Aquí de praticamente de Brasil tuvimos que madrugada salir de e madrugada chegamos em y Bogotá llegamos en e Bogotá, almoçamos com alguns irmãos almorzamos con e algunos ali hermanos y aguardamos allí o avião aguardamos para el Barranquilha avión para e chegando em Barranquilla. Barranquilha só deu Llegando tempo a de almoçar, Barranquilla, temos solo pudimos cenar, tener una rápida jantar comunión con los e a hermanos en la partir cena de y sábado as a partir coisas del sábado las começaram cosas a ocorrer de uma comenzaron maneira muito a ocurrir de una intensa. manera muy Mas intensa. desde manhã, sábado de manhã, Pero estivemos desde lá com sábado o por la PAC. mañana tuvimos el live Depois, con el logo PAC. depois, nós fomos para Después o fuimos auditório al auditorio das igrejas de las de iglesias Colômbia, lá em de Barranquilha, Colombia e en tivemos lá a reunião de Barranquilla y serviço, né? tuvimos la Mas reunión de praticamente servicio. uma La reunião reunión de normal, né? servicio Para conversar. prácticamente una reunión de Tinha 4 conferencia. mil pessoas. E depois, à tarde, Tenía nós casi 2.000 tivemos a primeira personas reunião. y tuvimos la primera E reunión. domingo de manhã, Y domingo nós por la tivemos mañana a tuvimos palavra la que palabra seria transmitida como a palavra que profética, sería transmitida seria a como palabra mensagem 3, profética, el Deus é mensaje luz 3, e não há Dios es treva luz y no nenhuma, hay ninguna né? tinieblas en E él. aí nós Entonces não ahí terminamos no a reunião terminamos la em reunión Barranquilha, en nós já corremos Barranquilla, para ya nos corremos para fuimos y pegar o avião corrimos para para Bogotá tomar un avión e para chegando em Bogotá Bogotá, a y reunião já llegamos tinha a começado Bogotá, que e la reunión ya nós, había né, comenzado corremos para a reunião y entonces e fuimos rápido a la a reunión mensagem 3 e y fue el depois, mensaje 3 né, nós tivemos a y después mensagem tuvimos el 4 na mensaje segunda-feira de 4 manhã. el día lunes de por la E mañana. foram momentos Y fueron momentos inesquecíveis para que os inolvidables, irmãos saberem, para que foram los hermanos momentos sepan, muito fueron intensos de momentos muy comunhão. intensos de As comunión. igrejas Las da iglesias Colômbia de estão de Colombia perto, muito están bem muy acompanhando bien de perto a acompañadas palavra, de cerca y praticando a acompañando de cerca la palavra. palabra y E, practicando la palabra. foi necessário Y fue fazer em 2 necesario lugares, hacer en 2 os irmãos lugares, me informaram, né? Vocês porque los podem hermanos explicar me muito melhor, informaron y después explique porque em mejor, Barranquilha porque en atende uma grande Barranquilla região da costa atiende colombiana una e región tem grande de muitos la irmãos costa que têm mais colombiana y facilidade hay muchos de ir hermanos que para tienen facilidad Barranquilha. de ir a E nós Barranquilla. subimos Y para nosotros Bogotá subimos a e em Bogotá Bogotá y en Bogotá também tem uma también outra hay região que otra tem región que outro tiene grupo otro grande de grupo pessoas. grande de E nós personas. tivemos que fazer nessas duas Entonces regiões. fuimos a hacer estas dos Mas nós regiones. conversamos, né, para Pero que no próximo conversamos mês do ano para que que la vem próxima vez, el año que nós viene, vamos concentrar num lugar, vamos a concentrar né? en un solo Possivelmente lugar, Barranquilha, posiblemente e Barranquilla, nós vamos ter que alugar y vamos a tener que alquilar un o auditório auditorio, nosso para nuestro 1.000 auditorio pessoas, para 1.500 1.000 pessoas, não personas, cabe 1.000 y tantas algo pessoas, personas, 1.500 pessoas já não cabe mais. 1.500 ya no entran más. Nós precisamos de auditório para Necesitamos de un 2.500 pessoas, auditorio para fazer num 2.500 lugar só, personas né? para hacer en un E o solo Senhor está lugar. abençoando Y el muito Señor a está Colômbia, né? bendiciendo mucho Colombia. Então, graças a Deus, Entonces, nós gracias a Dios, tivemos tuvimos momentos muito realmente alegres momentos e muy eu queria que alegres vocês y contassem um queria que pouco, se ustedes cuenten un apresentassem um poco, pouco, se né? presenten E cuenten contassem um pouco y sobre cuenten essa situação sobre esta hoje, né? situación hoy. Aleluia. Aí, Miranda. Amém, amém. Glória a Sim. Deus. Agora sim. Amén. Aleluia. Amém, irmão Pedro. Como o irmão tá Amén, hermano Pedro. falando e os irmãos estão ouvindo aí nas suas casas. Usted está hablando y estamos oyendo Se verem, en los hogares donde estén. tem trazido muita bênção. La palabra profética siempre ha sido mucha bendición para Colombia. Surpreendendo com muitos milagres. Y ahora E aí, el Señor nos está sorprendiendo que não é a nossa con su hablar. realidade. Nós estamos vivendo um momento lindo. De hecho, está exponiendo nuestra capacidad. É como que tem sonho, né? A gente tá Estamos como en un sueño. tem ataque como em todo lado, né? Mas o Senhor tem uma vitória grande. El Señor tiene la victoria. Debaixo dos
grande. Com os comportadores, cada dia o Senhor está chamando mais comportadores. El Señor está llamando, haciendo llamado a cada día más colportores. Ya tenemos 107 casas de adolescentes. Con colportores dinámicos, comprometidos para Centroamérica. Tenemos mucho que hablar de esto. Para los que no nos conocen, hermano David Maestre, yo soy Jorge aquí en Colombia. Nosotros estamos aquí en Bucaramanga, nos reunimos en la iglesia. Estamos cooperando con la coordinación de CP en Colombia. Estamos muy encorajados por la ayuda de los hermanos, principalmente por la palabra. Estamos muy felices aquí en Colombia por todo lo que hemos recibido en la conferencia. En estos días fue mucha bendición para Colombia. Amén. Amén, hermano Pedro. Amén, hermano Pedro. Que também não han tido a oportunidad de conocernos. Y hermano, para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocernos, yo soy Miranda, yo vivo en Bogotá, yo nací en la vida de la iglesia. Y ahora estoy sirviendo en el PAC aquí en Bogotá. Ahora sirvo en el PAC en Bogotá. Hoy he experimentado todo lo que la palabra profética está trayendo para nosotros aquí en Colombia. Tenemos mucha alegría. Tenemos mucha alegría con todo lo que está aconteciendo aquí en nuestro país con todo lo que está pasando junto con la palabra profética. Todo que Dios está haciendo con nosotros. Fruto de todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Yo creo que Dios ha encontrado aquí en Colombia, en todas las iglesias, la mejor ocasión para poder traer su palabra para nosotros, y esto nos está trayendo mucha bendición. Humildad, sencillez para practicar la palabra. Amén. Solo para que los hermanos sepan, Jorge y David Maestre están en Bucaramanga porque allí está el CEPEP. El CEPEP de Colombia, en Bucaramanga. Ellos son responsables de cuidar del CEPEP, y el CEPEP ha sido usado no solo para formar colportores, sino que también se tornó un centro de encuentro de las iglesias. Varias iglesias van allá, y esa integración es muy importante en el CEPEP con las iglesias. Y también han surgido muchos adolescentes y muchos eventos en Bucaramanga. Y David Miranda, él estaba en Bogotá porque nosotros establecimos el PAC en Bogotá. El PAC está en Bogotá. Surgió la necesidad de un PAC para perfeccionar a los colportores para un nivel superior, siempre obteniendo un mejor padrón de actuación en el colportaje y de actuación en la obra. Y de ahí están saliendo trabajadores para América Central, para establecer en Panamá y llegando hasta ahí, que están haciendo incursión y entrando en Costa Rica. Ya tenemos, hermanos, en República Dominicana, la conferencia, y gracias al Señor él está avanzando mucho en Colombia. Todo eso sucedió recientemente. En 2 años el Señor levantó estos valientes de David, con los que estoy hablando, con estos 3, que son 3 valientes de David, y también hay otros más. Y ellos están esforzándose en hablar portugués.
para que todos los que acompañan puedan entender lo que ellos están hablando. Muy bueno. Entonces vamos a continuar. Yo creo que va a ser muy difícil que yo pueda abordar en una hora todo lo que el Señor habló con nosotros desde el momento de la reunión de servicio y también de la reunión de la noche del sábado. David Maestre me dijo, cuando el hermano Pedro está libre sin bosquejo, parece que consigue recibir más luz de una manera más espontánea. Y es verdad eso. Muchos flashes de luz surgieron. Eso nos ayuda a entender mejor la Biblia, a entender mejor el corazón de Dios. Y realmente el sábado de la noche fue algo maravilloso. Y domingo por la mañana tuve que seguir la serie de la palabra profética, mensaje 3 de primeras de Juan, de las epístolas de Juan, pero es necesario, y hablé con David Maestro, y es necesario que yo siga esta serie porque nosotros vamos desenvolviendo a partir de la palabra logos, nosotros vamos recibiendo la revelación del Señor y el Señor nos va hablando la palabra rema. Y como vamos desenvolviendo encima del texto que el Señor nos da, las revelaciones van viniendo en progresión. La revelación es progresiva, claro, que en un mensaje donde yo pueda hablar libremente, claro que la luz adicional es mucho mayor. Pero son necesarias estas series para que yo pueda, si yo puedo estar como que trabajando y cavando en una mina y descubriendo la veta de oro, que poco a poco vamos buscando más luz, y ahí en otras reuniones donde no tengo que seguir ese bosquejo, tengo más libertad de más espontáneamente hablar más cosas, más luz adicional, que ha sido muy edificante. Y en Bogotá son fueron dos reuniones de mucha ayuda práctica, y nosotros ahí después podemos comentar, y yo creo que es muy importante eso. También recibimos la ayuda del hermano Fabiano de cómo debemos practicar y usar a nuestros adolescentes como esa energía que Dios les dio a estos jóvenes como capitanes para liderar y ayudar y alinear a nuestros adolescentes, usar esa energía. Y también gracias a Dios tenemos hermanos adultos que ya están entendiendo su papel de hacer esto de ser intendentes, para que estos equipos formados y este ejército formado, ese pelotón de trabajadores formado por los adolescentes y jóvenes, y también de adultos, los intendentes puedan ser pelotones del ejército del Señor para ser muy útiles tanto en los grupos familiares como en hacer ven y ve, en la expansión de la iglesia. Entonces, gracias al Señor, el Señor nos ha dado una alegría muy grande en Colombia. Entonces, me gustaría que hablen, y yo no puedo pincelar todo, me gustaría que ayuden a traer un poco de luz en aquello que ustedes más ganaron, para que los hermanos disfruten un poco, los que no estuvieron en Colombia. Amén. Amén, hermano. Lo que usted dijo de no quedar preso en unas notas. Dios nos dio una luz. El testimonio del hermano Fabián.
que a la verdad estamos recibiendo mucha palabra. Mas no podemos estar solamente recibiendo la palabra, viendo lo que pasó aquí en Colombia, principalmente en Bogotá. Lo que usted habló hoy, nosotros dimos testimonio después que el hermano Juan David de los Estados Unidos. Muchos hermanos comenzaron a reaccionar por causa de los testimonios. Muchos hermanos comenzaron a enviar mensajes de WhatsApp. ¿Cómo vamos a hacer? Puede ser hecho en una reunión de grupo familiar. Ahí la luz llegó a Colombia para trabajar con más libertad haciendo la obra del Señor. Ni aún con 24 horas podemos alcanzar a trabajar con toda la luz que recibimos. Comenzando con la live del PAC, identificando el canal, siendo un fiel testimonio y de agarrar la palabra y mezclarla con mis pensamientos, porque eso no va a ser la obra, porque son mis cosas. Después de la comunión de servicio, que nosotros tenemos que tener una actitud de siervo. Eso fue una actitud muy fuerte. Lo que hemos heredado de querer que los demás me sirvan, eso es del maligno, Señor Jesús. Los que han abandonado ahora el ministerio están buscando servirse de Él. Este es el tiempo del siervo, gracias a Dios. ¿Cómo es que esta situación del mundo es demasiado profunda? Sobre el asunto nuevo que el Señor está dando para nosotros. Esto fue cuando el hombre cayó. Oh, Señor Jesús. Lo que más me tocó fue lo que el hermano habló en el último mensaje. Yo creo, hermano, desde Colombia, que el hermano habló, ha acelerado la venida del Señor en toda la tierra. Tenemos que obedecer en la hora, en inmediato. Oh, Señor Jesús. Es verdad que yo encuentro que David lo resumió muy bien, porque la luz de la palabra profética que ha traído para nosotros este fin de semana es impresionante. La manera en que, de la forma en que la palabra está agarrando fuego para nosotros aquí en Colombia, y de la manera que los hermanos están reaccionando de una manera impresionante inmediatamente después que la conferencia terminó. Más de 25 hermanos se quedaron en el PAC. El PAC estuvo lleno totalmente. Ellos escribieron todo el tiempo para edificar el PAC por estas experiencias y estar cerca de la palabra profética. Es impresionante este último mensaje, la palabra que dice que estamos en el tiempo, en el equipo correcto, en el equipo preciso para reaccionar de inmediato. Es el momento en que estamos recibiendo la palabra y tenemos que reaccionar inmediatamente. Ellos están escribiendo que hoy los hermanos de la República Dominicana
tuvieron aquí en Bogotá una experiencia. Ellos abordaron una persona de República Dominicana. Hoy el hermano está yendo para el PAC. Fue con mucho encargo y llevó el proyecto para ellos y inmediatamente habló del ven y ver. Hay personas que están siendo abordadas y reaccionaron inmediatamente y dieron su contacto para iniciar el bien y ver. En Santiago, en República Dominicana, otra experiencia que hoy con los colportores están llevando esta palabra del ven y ver, practicando, y nosotros hoy mismo quedamos en iniciar el grupo familiar del grupo que fue abordado. Estamos en el tiempo específico para practicar. Solo para que los hermanos sepan, por el lado práctico, yo les mostré a los hermanos en Colombia que el Señor nos dio realmente un regalo, que son las gotas del rocío, profetizado y prometido del Padre al Hijo en Salmos 110, versículo 3. Allí, en 2020, el Señor nos dio esa palabra en medio de la pandemia. Y nosotros creemos por la fe, pero no teníamos en aquel año, no vimos nada que sucediera. Pero creíamos que el Señor, si habló, iba a suceder. Y que el momento de la aurora se había comenzado en 2020. Y que la palabra profética nos anunció el momento de la aurora. Porque cuando comienza la aurora, el público en general no sabe, no tiene idea. Solamente los especialistas saben cuando comience. Y como nosotros quedamos sabiendo a través de la palabra que el Señor nos profetizó y nos prometió en el Salmo 110:3 que Él haría surgir las gotas de rocío para formar un gran ejército de jóvenes santos. Y nosotros no teníamos idea de lo que sería eso, pero en 2022 y 2023, en verdad, en 2021 comenzamos a ver alguna reacción del Espíritu en los niños. Cuando comenzamos a salir, los adultos, salir a la calle y practicar, ¿puedo orar por usted? Y llevamos a los niños juntos. Y los niños querían y tenían una energía especial, querían orar por las personas. Entonces vimos que había algo que el Espíritu estaba haciendo. Entonces en 2022 propiamente los adolescentes o primeramente los preadolescentes comenzaron a estar inquietos. Ellos también querían orar, querían hacer algo. Y en 2022 para 2023 realmente muchos adolescentes comenzaron a aparecer y los adolescentes sabemos todos que siempre fueron un problema en la sociedad y también en la iglesia. Nosotros no sabíamos qué hacer. Es una edad en que ellos están siempre, se irritan por cualquier cosa, se aborrecen por atrás cosas, todo lo que quieren, usted dice que hagan, no quieren hacer, venir a la reunión tampoco, vienen enojados, no quieren estar en la reunión, pero los padres lo obligan y se quedan ahí apáticos, no quieren saber nada del Señor, pero de un momento a otro el Espíritu hizo un milagro. Y eso no es concentrado en una ciudad, eso ocurrió en toda la tierra, comenzando, claro, en una región, pero poco a poco ese fenómeno se fue esparciendo a todas otras regiones y otros países y hoy esto se esparció por toda la tierra. No puede ser esto obra de un hombre, es la obra del Espíritu. Y no solamente eso, les mostré a los hermanos cómo se produce el rayo láser. El rayo láser, yo no soy muy culto en eso. No sé qué términos técnicos se usan, pero yo solo sé que existe
una cámara donde se produce rayo láser y donde se intensifica ese rayo hasta producir ese rayo láser, haciendo que excitando a los átomos de un elemento, de un material. Ese material puede ser un material sólido, puede ser material líquido o también gaseoso. Y dándole energía a esos átomos, a este material, los átomos son excitados y los electrones, cuando son excitados y tienen la energía, los electrones saltan de órbita, de una órbita de menor energía para una órbita de mayor energía. Y cuando la tendencia se estabiliza, entonces cuando vuelve a la órbita normal, entonces tiene que emitir una energía, tiene que soltar energía, porque cuando obtiene energía salen de órbita, pero cuando vuelven a la órbita original ellos emiten energía. Esa manera de energía emitida es fotón. Ese fotón es luz, son partículas de luz. Entonces, dentro de una cámara donde hay una excitación continua de estos átomos, de este elemento, ellos tienen imanes en las dos puntas y hacen que esos electrones sean cada vez más excitados, más rápidos, intensificados, y deja salir un pequeño porcentaje por un orificio, esos fotones, y entonces forman ese rayo láser. Y ese rayo láser, diferente de la luz natural, de las lámparas que tenemos, todos los que salen de aquel tubo, en ese pequeño orificio, todos salen del mismo color, a la misma onda, y todos están en fase. En otras palabras, uno intensifica a otro, no se anulan uno al otro, todos tienen la misma dirección, y eso tiene una gran utilidad para ese rayo láser. Ese rayo láser es capaz de cortar acero, capaz de hacer cirugía, hay muchos equipamientos que tienen rayo láser y nosotros no sabemos. Tiene un alcance muy bueno, usted puede alcanzar a lugares muy lejos. El rayo láser es para eso. Entonces yo traje esto para que nosotros entendamos lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. Dios nos dio una energía extraordinaria a nuestros adolescentes, y eso está patente delante de nuestros ojos. Nadie puede negar que Dios está dando un favor especial a nuestros adolescentes. Están con mucha energía, y esa energía encima de qué, ¿para qué? Para amar la palabra, para hacer inmersión en la palabra, inmersión para hacer transición, oír mensajes. Ellos están muy concentrados en eso, y cuando usted los suelta en la calle para predicar el evangelio, para hacer el proyecto Ven y Ve, ellos están tan llenos de energía, ellos no necesitan explicar mucho. Cuando invitan y cuando oran a las personas inmediatamente perciben esa energía muy grande y son tocadas y obedecen a la invitación de esos adolescentes. Entonces, por eso yo le dije a los hermanos, vamos a usar esta energía que el Señor les dio, esa energía muy grande que tienen los adolescentes, pero necesitamos de los jóvenes, de los capitanes, para que lideren estas tropas. Estas tropas están con mucha energía para combatir y luchar, pero necesitamos ordenarlos, disciplinarlos y colocarlos dentro de una caja. Y los capitanes surgen para eso. Entonces hoy tenemos los intendentes que puedan aplicar esta energía que ya tenemos en las manos, podemos aplicarlas para hacer la voluntad del Señor. Nosotros oímos un mensaje y cada mensaje es una orden del Señor. ¿Cómo es que hacemos para cumplir la orden del Señor? ¿Qué herramienta tenemos en la mano? Es justamente esa herramienta que tenemos hoy,
que son formadas por los adolescentes, por los jóvenes, por los intendentes. Nosotros podemos aplicar esa energía. Hoy es dirigida para aumentar el número de personas en los grupos familiares. Podemos, como ejemplo del hermano Fabiano, hacer cosas fabulosas. Podemos hacer algo fuera de la serie. Podemos hacer ven y ve, tanto en lugares y barrios donde no hay nadie. Fabiano nos dio un camino muy bueno. Ellos van a una casa, invitan a las personas, invitan a los adolescentes a una reunión de la iglesia. Y cuando ellos preguntan, ¿dónde va a ser la reunión? Ellos le dicen, en su propia casa. Los milagros suceden. Van a otras casas a invitar a otro adolescente para venir en la casa del primer contacto. Ahí Fabiano nos contó que en Pozo de Caldas, en 3 horas de trabajo, ellos pudieron traer 50 personas nuevas. Entonces, cosas fantásticas que están sucediendo. Por eso necesitamos saber usar esta herramienta que el Señor nos dio en las manos. Y por eso que en las 2 últimas reuniones en Bogotá, los hermanos percibieron y están hablando de una manera desesperada. La iglesia está desesperada. La iglesia a veces se torna muy aletargada, lenta en reaccionar, porque tenemos todo en la mano, tenemos un aparato de rayos láser en la mano que puede realmente hacer que cumplamos nuestro voto de duplicar el número de personas en un año. Si nosotros no tuviéramos una herramienta en la mano, nunca conseguiríamos eso, duplicar el número de personas en la iglesia. Entonces, ahora tenemos herramienta en la mano, vamos a reaccionar, no vamos a quedar los brazos cruzados. Eso es lo que yo hablé en estos mensajes en Bogotá, y gracias al Señor los hermanos sintieron esta desesperación de Dios. Y ahora es el momento. Recuerden que yo dije, y voy a usar un término en inglés, timing. Timing es el tiempo correcto. Si usted deja pasar ese momento cierto, usted después tiene que esforzarse mucho. Entonces ahora es el tiempo. El Espíritu está energizando a nuestros adolescentes y está teniendo jóvenes para alinear a esos adolescentes. Tenemos intendentes para hacer que las cosas sucedan, para realizar la voluntad de Dios que viene a través de la palabra profética. Vamos a aplicar eso y vamos realmente multiplicar el número de personas usando estas herramientas, así como luego después del live del sábado. Fabiano habló un poco de eso. Las iglesias de Estados Unidos inmediatamente, eso es lo que yo quiero, que inmediatamente reaccionaron. Las iglesias de Estados Unidos reaccionaron inmediatamente. Ellos hicieron en varias regiones ven y ve y consiguieron traer 100 personas nuevas en 3 horas solamente. Entonces, yo quiero aprovechar de decir esto, hermano, que el timing es ahora, el tiempo es ahora. No vamos a quedarnos perdidos ahí esperando. No vamos a esperar, vamos a hacer. Yo no sé hacer, pero no haga igual. Haga que va a aprender. El Señor le va a dar dirección. ¿No es así, hermanos? Amén. Yo creo, hermano Pedro, que dar un mensaje para toda la iglesia, que la iglesia entienda que nadie puede quedar por fuera. Todos aquí, Fabiano, lo que usted acabó de explicar. A veces es difícil para nosotros entender. Más el sentimiento es aprovechar la energía. Entonces el Señor quiere que toda la iglesia que esté en la misma frecuencia para poder experimentar lo que los adolescentes están experimentando. Así como el hermano habló, hay que aprovechar el momento cierto, el time, y en la hora hacer.
si aún sin saber, hay que seguir lo que el Espíritu está haciendo a través de la palabra. Esse assunto do time, Aleluya. isso aplica para todos que tem que ver com nossa vida cristã, né? O irmão Pedro ultimamente está várias mensagens dele terminar falando. Vamos a funcionar todos. Amém. Alguns têm que oferecer. En los mensajes el hermano Pedro termina diciendo, vamos a funcionar todo. El asunto del time es para los invertidores del reino. Hay que practicar. No podemos quedarnos. Hay que hacerlo en la hora. Tiene que ser en el momento. El Señor está llamando para el CP. Eso no puede estar para después. Si el Señor está llamando ahora, aprovechando que Dios nos dio una base aquí en el CP de San Pablo. Escucha ahora este llamado que el Señor está haciendo. Y como los adolescentes no podemos resistir más. Tenemos que sacar de nosotros toda envidia, todo celo. Vamos a tomar esta bendición. Así como el hermano Pedro habló aquí en Bogotá, este mismo mensaje, ningún hermano se va a jubilar. Nadie se va a jubilar. Todos los hermanos ahora funcionando. Con la edad que usted tenga, usted tiene que estar en la misma frecuencia, tiene que reaccionar de la misma manera. ¿Cómo es que usted va a practicar? ¿Cómo es que usted va a reaccionar? Usando la herramienta. Tiene CP, tiene PAC, tiene casa de adolescentes, casa de capitanes, Expolibro, tiene todo para reaccionar a favor de la palabra. Estamos en el momento cierto. Todos los hermanos practicando. El hermano Pedro estaba hablando en un mensaje Hebreos 3. El pueblo de Israel estuvo fuera de la buena tierra porque el corazón se quedó endurecido, porque no escuchó de la palabra que viene de la boca de Dios, la palabra que habló el profeta. Es un asunto de creer, pero ¿cómo usted cree? Reaccionando, practicando. Usted cree en la palabra, es practicando. Vaya para el PAC, vaya para el CP, practique la palabra. Cuando Fabiano habló del testimonio, es la hora en la cual hay dirección para los colportores, para los CPvistas. Habla para ellos, ven y ve. También de tomar todos los contactos que tenemos y vamos para tomar un rayo láser para hacer estas llamadas. Los adolescentes del CP, de la casa de adolescentes, llamando a los contactos que tienen e invitarlos para la reunión del domingo. Hay que practicar, no hay otra manera. El Señor puso todo en nuestras manos, es solo practicar. Y Él está con nosotros, el Espíritu está con nosotros. Solo para que ustedes sepan, porque los hermanos dijeron sobre inversores del reino, para que ustedes entiendan, porque ahora realmente es el momento del Espíritu. El Espíritu está trabajando intensamente. Por ejemplo, aquí en Brasil tenemos la región 8 de obra, que es en el estado de San Pablo. Siempre en el pasado nosotros tuvimos dos subregiones, 8A, 8B capital y 8B interior. Pero el hermano Don siempre quiso que la región 8 fuese solo una. Y gracias al Señor, gracias a Dios,
como ahora es el tiempo cierto, el tiempo correcto, el timing. El Señor bendijo tanto que ahora se tornó una sola región. Y ahora alguna cosa administrativa por facilidades de administrar aún tenga aún 8.8b, pero el grupo de cooperadores son totalmente uno en el estado de San Pablo. ¿Y eso qué sucedió? ¿Qué trajo eso? Trajo una bendición que nosotros compramos una propiedad para el CPEP de San Pablo y encontramos un lugar muy adecuado, y cuando fuimos a pagar y dar la primera cuota, 550.000, que da casi $100.000, para que los hermanos entiendan, casi $100.000, nosotros necesitamos 550.000 reales, además de las cuotas de los inversores del reino de la región 8, nosotros ya teníamos promovido, para que ustedes sepan. Yo creo que los inversores del reino en el estado de San Pablo, sumando las dos subregiones, ya pasaron de 500 cuotas. Ya tiene que estar cerca de 600 cuotas. Y nuestra meta es llegar a 800 cuotas. Entonces está ese número muy grande de cuotas. Entonces, además de esos inversores del reino, dimos ese ingreso para poder entrar. Hicieron una reunión al final de la conferencia de jóvenes y juntamos hermanos y hermanas. Y las hermanas son muy importantes en aquella comunión. En una sola hora conseguimos levantar más de 600.000. Y después cuando fuimos a pagar la escritura y a firmar con los vendedores, ya teníamos más de 700.000 reales. Ahí nosotros dimos una segunda etapa, teníamos que resolver problemas de agua, alguna reforma en ese lugar, y necesitábamos de otros 300.000 reales. Y miren, y también reunimos e inauguramos el lugar. Ahí, en ese mismo lugar, hicimos una reunión y también se juntaron más de 600.000 reales. Y después, posteriormente, entraron más. Si usted junta todo estos dos momentos, nosotros conseguimos juntar casi que 1.400.000, 1.500.000 reales. Eso da casi entre $250.000 y $300.000. Una cosa inimaginable. No podríamos ni imaginar eso. No podíamos imaginar eso. Entonces, por eso que estoy diciendo que el Espíritu está intensificando todo. ¿Por qué buscar un lugar para el CP? Porque estamos de trabajadores, estamos de recursos financieros y recursos materiales y recursos humanos. Necesitamos llenar todas nuestras unidades de CP y todos los colportores necesitan pasar por el PAC y mejorar la calidad de colportores y aumentar mucho los colportores. Entonces, para atender la necesidad del Señor de toda la tierra, por eso que el Señor está bendiciendo. Y eso es lo que estoy diciendo. Si el Espíritu no estuviera trabajando, en vano trabajamos, sino que el Espíritu está trabajando. El problema es que la iglesia esté parada. Si la iglesia no acompaña ese ritmo acelerado, por eso que yo quedé con un corazón desesperado, vamos a acompañar lo que el Espíritu está haciendo. Entonces, con relación al mensaje, yo quiero decir lo siguiente. ¿Por qué de repente Juan, en su primera epístola, habla al respecto de la palabra de vida? Porque yo en el primer mensaje, yo hablé que Dios quiere establecer un reino en vida. No es un reino del mundo, que es un mundo organizado, un mundo sin vida. Gracias a Dios, Dios quiere hacer una cosa totalmente inédita, algo diferente en este universo. Dios quiere establecer un organismo vivo
Ese organismo vivo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. Nosotros no somos una organización muerta, no somos una denominación organizada. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo, todo comienza con la palabra, la vida estaba en la palabra y la vida era la luz de los hombres. Y en primera de Juan, él comienza diciendo que esa palabra de la vida, que Juan, justamente con algunos apóstoles, no solo escucharon la palabra, ellos vieron con sus propios ojos la palabra, ellos contemplaron la palabra y palparon la palabra. Esta palabra no es abstracta, esa palabra es palpable, es contemplable, es viva. Esa palabra es la propia vida eterna que es Jesús Cristo, que está en el versículo 2 de primera de Juan 1:2. Y esa palabra necesita ser anunciada a través de un canal. ¿Y quién anuncia esa palabra? Y era Juan el que anunciaba. Él entonces, el que recibió y creyó la palabra anunciada, inmediatamente es introducido en la comunión de vida. En la comunión de vida es lo que va a cumplir el propósito de Dios. Solo para que los hermanos entiendan, es como si fuera esa vid verdadera, como una vid va a crecer y va a dar fruto y crecer de una manera saludable. Es a través de la circulación de la savia. La savia dentro de la vid es la comunión de la vida. Y la propia savia transmite es la comunión de la palabra de la vida de la vid circulando en todas las ramas, y así es que las ramas crecen y dan fruto. Entonces, todo es a través de la palabra, a través de la propia vida. No es sabiduría humana, no es conocimiento humano, no es yo sé hablar bien. No es eso. Todo dependemos de la palabra de Dios, no de mi palabra. La palabra de Dios y la palabra de Dios trae vida porque ella es la propia vida y también nos introduce en la comunión. Solo que cuando entramos en el mensaje 3, él entra en la parte de que Dios es luz, versículo 5. Dios es luz y no hay tinieblas, ninguna tiniebla en él. Y de repente habla del pecado. Entonces yo dije, ¿por qué ese cambio tan brusco? De repente, una cosa tan positiva, el Señor nos lleva a hablar del problema del pecado. La parte central de esta línea de la primera epístola de Juan es justamente para conservarnos la comunión de la vida. No podemos permitir que cualquier cosa venga a interrumpir la comunión de vida, así como una rama, para poder continuar viviendo saludablemente y dando fruto al agricultor, debe continuar en el fluir de la savia, continuar en la comunión de vida. Entonces la cuestión del pecado es capaz de interrumpir la comunión de vida. Y Juan nos quiere mostrar que cuando creemos en el Señor Jesús, la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros no fue erradicada, no fue eliminada. Aún tenemos que tener cuidado que en el viejo hombre tenemos posibilidad de pecar. Y si usted vive en la comunión de vida, usted tiene poca chance de pecar. Pero Juan quiere decirnos, no diga que usted no peca. Si usted dice que no peca, usted dice que Dios es mentiroso. Y si nosotros aún tenemos pecado dentro de nosotros, solo que tenemos que celar para no pecar. Y si pecamos, confesar inmediatamente nuestro pecado. ¿Para qué? Para restaurar la comunión de vida. Porque cuando se interrumpa la comunión de vida, terminaría nuestra vida, acabaría con nosotros.
Pero si continuamos con la comunión interrumpida, ahí las cosas negativas comienzan a entrar y vamos a ser danificados por Satanás y la obra de Dios no será hecha. Entonces, muy importante que conservemos la comunión de vida, limpiando y tratando todo vestigio de pecado, porque la luz nos ilumina y no tenemos ninguna tiniebla en nosotros. Hablen ustedes ahora. Mira, mira. Amém. Amém. Sim, meu irmão. Muito importante, realmente, esta palavra donde Es muy importante donde realmente nós esta palabra. que tem um sentimento de estar debaixo a luz y donde nosotros tenemos que tener un sentimiento permanecer constantemente na comunhão da vida. Para que esta luz nos permita permanecer constantemente en la comunión de la vida. La forma más práctica para estar permanentemente disfrutar de la vida es la inmersión. Esto trae la luz maravillosa que nos impide permanecer en las tinieblas. Si usted está constantemente buscando la luz de la palabra a través de la inmersión, va a ser difícil que usted experimente tinieblas. Esto es una forma práctica, es lo que estamos experimentando en las calles. En las calles estamos disfrutando la inmersión no solamente para nosotros, sino que también queremos que las personas experimenten esta luz de vida a través de la inmersión. Hacemos con ellos gritos de guerra. Estamos pidiéndoles que nos indique un número del 1 al 28. Dios está haciendo su obra a través de la palabra. En la forma más práctica, vamos a disfrutar de la inmersión de la palabra para que ninguna tiniebla quede en nuestro corazón. Amén. Vocês não querem falar? Acho que estão com internet ruim, né? Está con internet malo. Bom, eu vou continuar. Voy a continuar. Às vezes, A veces, aquí dice perdonar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay pecado y hay también maldad o injusticia. Injusticia puede ser a veces un pensamiento, puede ser una actitud inadecuada, aún no llegó propiamente al pecado en sí. Pero cualquier tipo de injusticia puede impedir e interrumpir la comunión de vida. Y eso es muy importante. Entonces, puede ser que de repente yo sirviendo junto con los hermanos, en el comportaje, en la red de cuidado, en la iglesia, y tengamos algún conflicto, algún problema entre nosotros, y yo pasé a tener una barrera con los hermanos, eso es una injusticia. Eso necesita ser tratado, porque si no, interrumpe mi comunión también con Dios y con el hermano. Entonces, cualquier tipo de pecado, es bueno que nosotros estemos siempre tratando, dejando un corazón limpio, un canal limpio. Y entonces, esos pecados del día a día, por ejemplo, yo me enojé con un hermano, yo que me envidia de un hermano, celo de un hermano, todo eso es posible de que ocurra. Entonces necesitamos ser sensibles y mantener nuestra conciencia buena, tratando siempre delante del Señor de dejar nuestra conciencia buena. Yo quería aprovechar y comentar un poco sobre sobre los pecados morales, principalmente. Tenemos que prestar mucha atención mismo a unos colportores, casa de colportores. Hay hombres, mujeres, solteros, tal. Y también
en la iglesia nós temos que tenemos cuidar que muito, cuidar também mucho con aos relación pecados a que los pecam pecados contra o próprio que, corpo. pecados que Porque pecan contra el esse tipo propio de cuerpo, porque ese pecado, tipo de né, pecado não só interrompe no solo a interrumpe la comunión, mesmo que depois você trate, aunque né, usted después de voltar à trate y comunhão, vuelve a la mas não comunión, voltará mais como pero antes, no volverá más como né? antes. Isso vai Eso va prejudicar a perjudicar todo todo su o futuro futuro de servir al de servir ao Señor. Senhor. Mesmo que esse irmão mais tarde a Aunque gente más tente tarde recuperá-lo, intenta mas nunca mais recuperar, será o pero mesmo. nunca más será Nunca lo mais será mismo. como no Nunca começo, más será como el entendeu? comienzo. Então, Satanás é muito Entonces, sutil. Satanás es muy Ele sutil. pode Él puede prejudicar, perjudicar, danificar danificar né, prejudicar em muito y o perjudicar futuro en de mucho el serviço futuro de de uma servicio pessoa. de una Por isso, persona. irmãos, nós Por temos eso, que cuidar hermanos, muito necesitamos desse cuidar lado, mucho ese né, lado do pecado contra del o corpo. pecado E por contra el outro cuerpo. lado, Y eu por quero dizer otro para lado, vocês, quiero decirles a João não ustedes, está falando Juan no de está um hablando comportamento de un moral nem comportamiento ético. moral ni Não ético. adianta a No gente dar sirve ensinamentos dar morais e enseñanzas éticos. morales y Oh, não éticos. peca, não faça Ah, isso, não no faça peque, no aquilo. haga Não esto, é aquello. nesse sentido. No, no es É ese mais ou menos o sentido. que Miranda falou agora. Es lo que O que Miranda dijo ahora. precisa, Lo que necesitamos realmente, realmente es usar essa palavra dejar que circular esa entre palabra nós, circule viver entre de uma forma nosotros, mais vivir de una saudável, manera né? Essa saludable, palavra inculcada esa no palabra coração, inculcada en el ela vai trazer corazón. a verdade Ella va a dentro de traer nós. la E verdad quem dentro tem de a nosotros verdade y no quien tiene la coração verdad en el tem corazón muito menos tiene mucho possibilidade, menos propensão posibilidades para y pecar, né? propensión de Porque nós pecar, temos muito mais porque realidade do que tenemos antes. más realidad Então que não é antes. meramente uma Entonces, preocupação no es por solo una comportamento preocupación por un moral ou comportamiento ético, moral o mas ético, é más es mostrar que a mostrar comunhão que da la vida comunión de por meio do vida, suprimento da por vida medio del eterna que suplimiento de vem la pela vida eterna palavra que da viene por vida la palabra é de que nos dá vida, saúde es la que espiritual, nos da né? salud Nos espiritual mantém uma y nos comunhão mantiene en saudável una no comunión corpo e o saludable en el corpo cuerpo consegue, y el né, cuerpo servir, puede fazer a servir vontade y de Deus, hacer la tá? voluntad de Então Dios. é mais ou Está menos nesse más o sentido. menos en ese sentido que quisiera hablar. Maravilhoso essa luz aí, irmão Pedro, que agora fica muito mais claro ainda que na mensagem mesmo. Graças a Esta Deus. luz ahora está más clara. Porque não é Gracias a Dios por esta palabra. Nessas passagens, No es una situación religiosa, tem uns princípios que, graças ao Senhor, no es un cuidado religioso. uma advertência para todos, especialmente para jovens e para todos. Son advertencias para todos. Versículos não estão de primeiro, né? Começa falando da palavra da vida. Gracias a Dios estos versículos no están de primero. Y en nuestra experiencia, Do jeito antigo, comenzamos cuidando de muchos jóvenes eles deixaram o pecado. de la manera antigua. É a palavra que está gravando. E Ellos dejaron de pecar, dejaron muchas cosas. quem é que cai? Seja em diminuição, seja em pecado. La experiencia es también. Verdade? Alguém fica La persona que peca queda lejos de la palabra profética. essa comunhão de vida nos salva. Es difícil. Isso é algo maravilhoso. Graças a Deus. La comunión de vida nos salva. Es difícil caer siguiendo la palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Mientras el hermano hablaba del asunto, yo recordaba algunos meses atrás un hermano joven de 17 años. Él me dijo de que su hijo se había apartado de la palabra profética. Él estaba antes en el CP, estaba muy encorajado y él ayudaba a otros jóvenes, mas él se apartó. El enemigo está ahí, las tinieblas ahí, y la palabra no estaba circulando en su vida. El joven cayó. Yo percibí que él estaba apartado de la comunión de la vida. Yo le pregunté, hermano, ¿qué está usted haciendo?
Ustedes como familia, ¿cómo ayudan a la comunión de la iglesia? Aquí todos están apoyando de otra manera a él, como si él fuera una persona diferente. No deben hacer esto. Tienen que acercarlo mucho más. Él necesita estar más cerca de la palabra, más cerca de la comunión de vida, porque él ahora necesita un cuidado especial para que su vida vuelva para lo que él experimentó al principio. El padre del joven, él comenzó a llorar. Esto es lo que yo estaba necesitando. Yo estaba un poco encajonado, ya yo estaba quedando triste. Él está un poco apartado. Él ahora en esta conferencia, yo vi que el rostro de él había sido transformado. Nosotros podemos ver que la comunión con la palabra da alegría para todos. Amén. Yo creo, hermano Pedro, que la respuesta está en el mensaje 3. Es una respuesta muy clara. El asunto de esta luz con respecto al pecado no es para quedar condenado. No es para quedar ahí pensando muchas cosas. A través de estar cerca de la palabra, Dios puede recuperarnos para servir. El propósito es que a la luz de la palabra, la sangre nos pueda limpiar. Es sirviendo más. Ejercer nuestra función en el cuerpo para que la palabra permanezca circulando. Es necesario la palabra de Efesios capítulo 5, que la palabra lava, limpia. Es la palabra que está restaurando nuestro corazón. Muchos jóvenes, como yo que nací en la vida de la iglesia, nosotros llevamos mucho con la religión. Usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Si usted hizo una cosa de esa, entonces la religión te golpea. A propósito de la religión, nos deja en el suelo, mas esta luz es maravillosa. A través de la palabra profética, la luz es maravillosa. Usted tiene que ser lavado por la palabra, estar cerca para poder, Por eso, como miembro del cuerpo, ser curado. yo creo que el resumen de todo, la mejor forma de ayudar a los hermanos es acompañar la palabra de cerca. Ustedes saben que quien no acompaña la palabra de cerca está sujeto a todo tipo de pecado, tentaciones y también a la contaminación de las palabras negativas. Por eso el secreto es acompañar de cerca. Por ejemplo, esta conferencia en Colombia, varios hermanos fueron conmigo de Brasil. Y todos ellos comenzaron agradeciendo, qué bueno que fui porque gané mucho. El Señor abrió mucho mi visión. Vale mucho la pena que acompañemos hasta físicamente y personalmente cuando puede, porque realmente nos ayuda mucho. Porque ese es exactamente el sentido que Jesús dice en Juan 15, de la vid verdadera. Que si las ramas permanecen, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vas a dar mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es permanecer en el Señor? ¿Qué es? Es que las palabras del Señor permanezcan en nosotros. ¿Qué quiere decir que es eso? Sino que es acompañar la palabra de cerca
nunca interrumpir esa comunión de la vida, siempre obteniendo más luz, más de la palabra, siempre siendo llevado hacia adelante. Entonces aprovecho para que los hermanos que nos están oyendo, estamos al final del live, vamos a hacer de todo para acompañar la conferencia internacional. Ya está por comenzar la semana que viene. Vamos a aprovechar a aquellos que puedan. Vamos a estar juntos físicamente, acompañando de cerca. Usted no se va a arrepentir. Todas las personas que pagaron un precio hasta que estaban en duda, pero después que van, nunca se arrepienten de haber ido. Aún bien dicen que yo estuve ahí. Entonces en Colombia fue lo mismo. Yo creo que en la conferencia internacional el Señor también nos va a bendecir mucho más. Entonces, hermanos, el secreto es acompañar la palabra de cerca, acompañar lo que el Señor está haciendo de cerca. Su protección es para usted. Y usted va a estar siempre saludable. El enemigo no tiene cómo atraparte, ni en pecado, ni en injusticia, ni en rebelión. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿quieren dar una palabra final? Entonces, esse é o caminho, irmão Pedro. Estamos indo agora para a conferência. Estamos lutando para Este es el camino, hermano Pedro. 20 irmãos da Colômbia. Essa vai ser uma grande festa. Uma meta. En la conferencia vamos a llevar 120 hermanos de Colombia. Vale la pena estar siempre de cerca. Vale la pena cada centavo. Vale la pena invertir. Es una urgencia la venida del Señor. Él no va a demorar mucho. Yo creo en esta palabra. Vamos a estar en la conferencia. Amén. Así es, hermano. Nosotros creemos que ahora en esta conferencia vamos a recibir mucha más luz. Es necesario. Los hermanos que aún no han comprado pasaje de cualquier lugar del mundo tienen que comprarlo. Vamos a la conferencia. Estar de cerca salvará su vida, su familia, su localidad. Amén. Solo para que los hermanos sepan, conferencia en Colombia, o el Ecuador manifestó que están llevando 110 hermanos para la conferencia internacional. Y Colombia no había llegado a ese número. Entonces los colombianos corrieron y nos informaron a través de David Maestro que están en 120 hermanos. Y parece que Ecuador también lleva más de 100 hermanos. Los hermanos de exterior también están corriendo para acompañar de cerca. Hermanos de Brasil, más aún, ustedes pueden hacer un esfuerzo porque el precio que ustedes pagan es un poco menor y vamos a estar allá en la conferencia, eso nos va a bendecir, ¿está bien? Entonces, Miranda, les voy a pedir a usted que ore por nuestros hermanos, bendiciendo esta palabra en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Señor, por esta palabra Amén. que está trayendo luz para nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que nos está trayendo luz. Todas las iglesias queremos tener la comunión de la vida, esta que nos está limpiando, que nos está trayendo para nosotros nutrientes y mucha vida. Bendiga a todas las iglesias, a todos los hermanos, para que el deseo en el corazón sea el de permanecer de cerca. Que esto nunca se ha quitado de nosotros, permanecer en la palabra para seguir recibiendo la comunión de la vida. Amén. Bueno, gracias. Saludos a todos los hermanos de Colombia y a todos los hermanos. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches, hermano.